Nos hables a través de tu palabra, que nos enseñes, Señor, que instruya nuestra vida, nuestro corazón, que lo transforme, Señor. Ayúdanos a vivir con la nueva vida que tú nos das, con la victoria que tú nos das. Pido que traigas libertad a mis hermanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Isaías capítulo 53, versículo 4 al 7. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Le agradezco por haber venido, nos alegra mucho verle en esta mañana y le damos la gloria y la honra a Dios. ¿Cuántos están felices en el día de hoy? ¿Cuántos están contentos? Estoy contento porque Cristo murió por mí. Cristo murió y resucitó, porque Cristo ha resucitado. Dios no está muerto, Dios está vivo, y celebramos eso en esta mañana. Nos alegra y nos gozamos en Él. Si usted no está alegre, alégrese, hermano, porque el Señor ha traído la victoria. El tema para hoy tiene dos títulos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es el título que he puesto, pero también le podemos decir que la victoria de Cristo en la cruz. Hoy estamos hablando del Señor Jesucristo en el cumplimiento de la misión que Él desarrolló aquí en la tierra. La persona que se preparó durante todo su estadía acá en la humanidad para cumplir el propósito y la voluntad del Señor, de la voluntad de nuestro Padre, el cual angustiado él y afligido no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. La verdad es muy impactante ver cómo el Señor Jesucristo desciende del cielo, decide venir a la tierra a prepararse para morir. Yo creo que ninguno de nosotros desde los inicios de nuestra vida nos preparamos para morir. Ya cuando empezamos a conocer del Señor sabemos que sí vamos a partir un día de acá, pero uno no se prepara para esto, y el Señor en su misión se vino a preparar para cumplir la voluntad, que era ¿qué? Salvar a la humanidad. Tremenda esta misión que tuvo el Señor. En Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Esto es impresionante del Señor, que no estuvo acá en la tierra por un interés propio, por un beneficio propio, para cumplir sus expectativas. Vino a esta tierra para cumplir la voluntad del Padre. Porque he descendido del cielo no para cumplir, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga que, hermano, vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Pero no se ven muy convencidos de que van a tener vida eterna. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? O sea, si usted sabe que no va a morir, usted alaba y glorifica el nombre del Señor. Sabemos que Dios nos da vida eterna, le damos la gloria y la honra al Señor. Qué bendición, y esto celebramos hoy. Puede que el Señor Jesucristo haya muerto, nos dicen que el viernes, otros puede ser que el jueves, puede ser que el miércoles, para que coincidan los días, para que Él la cuenta. Bueno, lo importante es que Él resucitó el primer día de la semana. Él murió, pero Él resucitó. Los suyos habían huido, uno le traicionó, otro le negó. Esto es lo que pasó antes de que habla acá en los capítulos de la muerte y la resurrección.
Todos se dispersaron y se fueron. Jesús estaba preparando para morir por los pecados, los suyos y los míos. Esta es la tragedia más grande que ha pasado en toda la historia, en todas las edades de la tierra, pero es la victoria más gloriosa que ha pasado en el cielo y en la tierra. Es cuando la historia se ha partido en dos. El Señor no quiere nuestra lástima. El Señor está deseando nuestra fe. El Señor desea nuestra fe. Él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en Romanos 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que estamos celebrando hoy un día muy importante, que es el día de la salvación del ser humano, que el hombre estaba muerto en delitos y pecados, pero el Señor Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia. Es necesario confesar al Señor Jesucristo. El que tenga la necesidad, acérquese a Él. Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4, estoy pasando aquí rápido, esta es la introducción, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto es impresionante porque se cumplió todo lo que estaba allí escrito, así que el cordero que fue inmolado, el cordero obediente, cumplió todo lo que está. Ustedes se imaginan que el Señor Jesucristo, una profecía que fue dada, escrita en Salmos, una profecía que viene escrita desde Génesis, y el Señor no hubiera hecho caso, ¿cómo se hubiera podido cumplir? ¿Cómo ven eso? Que Él no hubiera hecho lo que estaba allí, esa profecía no era cumplida, pero la profecía se cumplió dado a la obediencia, que Él no vino a cumplir su voluntad, sino la voluntad del Padre, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que déjeme decirle, hermano, que nosotros no creemos en un Dios muerto, en un Dios que no cumple. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por todos los siglos. La palabra de Dios se ha cumplido y ha trascendido por culturas, por siglos, por décadas. Por lo que lo queramos ver, la palabra de Dios avanza y se cumple. Y la palabra de Dios se sigue cumpliendo y muestra lo que va a pasar en el futuro. Y esto es en lo que hemos creído. ¿Cuántos han creído en la palabra del Señor? En esto es que hemos creído hoy, y esto es lo que quiero resaltar en el día de hoy, que Cristo ha venido a morir en la cruz del Calvario por nosotros, ha venido a traer victoria para nuestras vidas. El Evangelio es lo que Él ya hizo, no es lo que Él pide que nosotros hagamos. Es la acción de Él y no es la acción de nosotros. Nuestra justicia no es aceptable para la salvación. Lo hemos venido viendo a través de todas estas enseñanzas, que Dios no ve nuestra justicia. Nosotros por obras, ¿qué somos? Por obras no podemos hacer nada. Nuestra justicia no es aceptable para la salvación. Solo Dios puede proveer en esa justicia. Allí en Romanos capítulo 4 versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La única justificación que tenemos para el Padre es el Señor Jesucristo. La única justificación que tiene usted frente al Padre es a través del Señor Jesucristo, el cual nos ha justificado. Hoy sería entonces el primer día de la semana, para nosotros, el día en que resucita el Señor Jesucristo. Y ahora sí quiero que todos busquen en su Biblia en Juan 19, versículo 17. Este pasaje lo encontramos en Marcos, en Lucas, pero me gustó cómo lo narra Juan, capítulo 19. Todos mencionan detalles, hermoso. Juan capítulo 19, versículo 17. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer, que el Señor le hable a través de estos versículos. Considero importante leerlos, es la palabra de Dios, y aquí vamos a conocer más de Él. Y Él,
cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Quiero hacerles una pregunta: ¿los dos que estaban al lado de Jesús eran personas buenas o eran malas? Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes, los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Pero le doy la gloria y la honra a Dios. Nomás leyendo esto, yo era impactado, porque él dijo: lo que se hizo, se hizo. Lo que escribió, se hizo. Rey de los judíos, se tiene que, porque se cumplió la muerte de Jesús conforme a las escrituras. Y así quedó. Sigamos leyendo. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Así quedó. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice. Acá empezamos a ver cómo se van cumpliendo las escrituras. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Estaba yo notando aquí con esto que en ese tiempo era muy común el nombre de María, que aún en nuestros tiempos tal vez su mamá o su papá tiene el nombre de María o de Jesús, ¿cierto? María era la madre de Jesús, pero María también era la hermana de María, y María Magdalena también estaba con ella. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué hizo? Vuelve y lea lo que hizo él. Esto es importante, la verdad, impresionante toda la palabra de Dios. Leamos esta parte, leamos la parte pasemos el capítulo 20, leamos esta parte, no la tenía, pero leámosla. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Gloria al Señor. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, ¿qué hizo? Corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Así también se trata la vida y el caminar en el Señor, la vida en el mundo, del que corre y se acerca al Señor primero. El que ve a Jesucristo y se acerca a él y lo toma. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que el Hijo
que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Qué hizo qué narraba ahí? Él vio, ¿y qué más? No solamente veamos a Jesús, creamos en lo que Él dice, creamos en las Escrituras, lo que Él ha prometido, Él lo cumple. El Sanedrín, que era la alta corte allí, tenía el poder para condenar a Jesús, pero no tenía el poder para matarlo. Por eso ellos debieron acudir ante Roma, quien sí tenía el poder para hacer un juicio en contra de él. Entonces ellos apelaron a la corte romana para la ejecución de la sentencia de muerte del Señor Jesucristo. ¿Qué debe hacer una persona hoy en día para que sea acusada de una pena de muerte en algunos países? El Señor Jesucristo fue sentenciado a la pena de muerte siendo inocente. ¿Qué se necesita para una persona acudir a esto? Y Él fue sentenciado inocente. Pilato buscó la manera de soltar a Jesús, pero también quería complacer a quienes, a los príncipes religiosos, y al fin y al cabo no complació ni a uno ni al otro, porque Él no lo soltó y los otros tampoco quedaron contentos. Y la integridad de Pilato pues ahí queda cuestionada, ¿cierto? Porque al fin, ¿qué le faltó a él? Carácter. Él lo veía inocente y se pone a preguntarle al pueblo que qué hacía con el Señor Jesucristo. Él pudo haber dicho, no, ya, y punto. Pilato también quería saber por qué el Señor Jesucristo no se defendía. ¿Usted sabe cuál es la respuesta? ¿Por qué el Señor Jesucristo no se defendía? A él le intrigaba esto. Él llevó a Jesucristo a un lugar privado buscando la cooperación del Señor Jesucristo. Pero Él no se defendía para que se pudieran cumplir las Escrituras. Enmudeció y no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. Pilato hizo una comparación entre Jesús y Barrabás. Lo que no contaba Pilato era que la gente iba a escoger ¿a quién? A Barrabás. Venga, los ponemos a la gente. Él dijo, no, pues la gente va a escoger a Jesús, que es el inocente, pero no se encontró con la sorpresa que la gente iba a decir que Jesús fuera crucificado y Barrabás fuera libre. ¿Por qué Barrabás debía ser crucificado? Porque él era una persona buena o mala. Era un asesino, era una persona, en una revuelta él cometió homicidio, por eso él estaba allí. Así que Barrabás está representando a esa persona pecadora, pero que fue libre. ¿Quién entró en su reemplazo? El Señor Jesucristo. Está mostrando que Él ha sido redimido de sus pecados a través de Jesucristo. Un ejemplo, yo no estoy diciendo que Él fue salvo o no, estoy viendo los ejemplos que pone que Él en la cruz estaba siendo puesto en lugar de otra persona. En ese caso, en lugar de Barrabás. Pero ahora en el caso de nosotros, Él estaba siendo puesto allí en el lugar de nosotros. Tremendo esto. La justicia romana erró aquí. ¿Por qué? Porque estaba acusando a un hombre inocente y lo estaba llevando a la muerte. Era normal que lo entregaran a la guardia romana para que lo laceraran, para que hicieran escarnio de él. Era normal que las personas que eran culpables los entregaban allí para que los azotaran, los golpearan, los escupieran, hicieran todo cuanto quisieran con ellos. Y también era común de ellos entregarlo para que jugaran con él, les vendaran los ojos, le golpearan y dijeran que cuál puño no le había golpeado a él, y jugaban de esta manera. El punto es lo siguiente, que golpearon tanto a Jesús que él no podía cargar la cruz. Por eso le pidieron a Simón de Cirene que la llevara. Esto fue una escena horrorosa, sangrienta y terrible. Es muy difícil poder explicar todo esto. Quería tocar un tema hoy, pero me doy cuenta que lo que es la muerte, la resurrección del Señor
alberga tanto que se necesitan varias oportunidades para tratar de esto. Pero traje un video que ustedes lo van a ver allí. La hora tercera, usted lo puede ver allí en el reloj. ¿Ya lo ubicó? ¿Qué hora será? Las 9 de la mañana. Después habla de la hora sexta. ¿Qué horas son? Las 12 del día. Y después habla de la hora novena. ¿Qué horas son? 6 horas duró crucificado el Señor Jesucristo. Está hablando desde la hora tercera hasta la hora novena. Entonces el Señor Jesucristo fue puesto en la cruz del Calvario a las 9 de la mañana. Vamos a ver otro video. El castigo de nuestra paz ha caído sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que hoy es un día para celebrar la victoria que él hizo allí en la cruz del Calvario. En Isaías 53:12 dice que él fue contado con los pecadores. Vemos que ustedes dijeron ahorita que los dos que estaban allí en la cruz del Calvario era para crucificar a las personas que eran malas. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de quienes, de muchos, y orado por los transgresores. En la hora sexta, que era la hora del mediodía, descendieron las tinieblas y el sol fue cubierto y las tinieblas descendieron a la cruz. ¿Desde qué horas? Desde las... Hubo a la hora, ¿qué les saqué a decir? A las 12, de 9 a 12, estaba pensando, de 9 a 12 había claridad, pero de 12 a 3 hubo oscuridad, hubieron tinieblas. Jesús estuvo colgado en la cruz por 6 horas. En las primeras 3 horas hubo luz natural y en las otras 3 oscuridad. En las primeras 3 horas hubo oscuridad espiritual y durante las otras 3 horas hubo luz espiritual. En las 3 primeras horas era escarnecido por el ser humano, el hombre actuando allí y hace lo peor, y en las otras 3 era Dios obrando. La diferencia es que en las 3 primeras horas él estaba sufriendo en manos de los hombres y en las otras 3 él estaba sufriendo por los hombres. En las 3 primeras estaba sufriendo por causa del pecado y en las segundas 3 horas estaba muriendo por el pecado del mundo. En las primeras 3 horas el pecado hizo todo lo posible por destruir a Jesús y en las otras él entrega su vida en sacrificio por el pecado del mundo. ¿Usted se acuerda que leímos ahorita que dice acá, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu? Él entrega el Espíritu. Entrega su vida en sacrificio por el pecado del mundo. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Cómo podemos entender este versículo? ¿Quién de ustedes ha pasado por eso que pasó el Señor Jesucristo? Es por gracia. Él lo hizo y nosotros lo tenemos gratuitamente. Nosotros solamente necesitamos acercarnos a Él y recibir su perdón. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Yo quiero saber cuántos creen en el Señor Jesucristo hoy. Y esto no de vosotros. Si fuera por nosotros no aguantamos casi ni ver eso. Nosotros no aguantamos casi ni ver eso. Gracias a Dios no depende de nosotros la salvación. Y esto no de vosotros, pues es un don. ¿Es un qué? ¿Qué quiere decir don? Es un regalo de Dios. Ese regalo de la salvación que el Señor nos entrega. Un regalo, y no solamente la salvación, del reino de Dios. He aquí el reino de Dios. Esto es para ustedes. Es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. En este periodo el Señor estaba pagando por los pecados del mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos ha entregado la palabra de reconciliación a nosotros con el Padre. Eso que pasó allí en la cruz del Calvario era otorgándole al hombre poderse reconciliar con un Padre celestial. El hombre necesita esa imagen paterna en su corazón. Mi esposa estaba hablando ahorita de la orfandad. Puede ser hasta un adulto y tener esa orfandad en su corazón. Pero nosotros necesitamos volvernos, necesitamos todos un Padre en los cielos, necesitamos un Padre celestial. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. Eso era lo que estaba pasando en ese momento, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de ¿qué? ¿Qué dice en su Biblia? Nos entrega la palabra de la reconciliación. ¿Para qué? Para que nosotros no estemos peleando los unos con los otros. Yo no perdono a esta persona porque no la quiero perdonar. ¿Acaso el perdón viene de nosotros, hermanos? Dice una oración, perdónanos así como nosotros. Dice el Señor que si uno no perdona a la otra persona, entonces ¿qué queremos que nuestro Padre haga con nosotros? Él nos ha entregado a nosotros la palabra de reconciliación. Y vamos a ver el último video. Y en ese momento que él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Todo el pecado recayó sobre el Señor Jesucristo. Todo el pecado de la humanidad. No hay ningún pecado que el Señor no pueda perdonar. Todos los pecados, hay veces uno dice, esta persona no merece el perdón, esta persona hizo esto, aquello. Tal vez usted dice, yo he hecho esto en mi vida. Eso no tiene... Por todos los pecados recayeron allí en la cruz del Calvario. En Salmos 22:18 habla también de lo que pasó allí en este momento, años después, pero mire, años antes el Señor ya sabía esto y lo plasma en su palabra. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Eso pasó con Jesús? Y en Marcos 15, que también habla el relato de Marcos capítulo 15, del 35 al 38 dice, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús dando una gran voz expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Esta esponja, el vinagre, también está en una profecía, Salmos 69:21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre, una especie de anestésico. Era cuando mezclaban el vino con la mirra. Bueno, el punto es que lo que estaba escrito miles de años atrás se cumplía en ese momento y se cumple miles de años después con usted y conmigo aquí presentes. Qué bendición y gracias al Señor. Ahora, el rasgar el velo se rasgó cuando hubo este terremoto, cuando hubo todo esto allí, y esto fue presenciado por muchos sacerdotes. Hace unos domingos atrás enseñé sobre el cordero que fue inmolado. ¿Cuántos recuerdan esto? Este cordero que fue inmolado era el sacrificio que hacían los sacerdotes, aún hacían este sacrificio. ¿Y a qué horas realizaban este sacrificio los sacerdotes? A las 3 de la tarde, en el momento que el Señor Jesucristo fue presentado como el cordero inmolado. Impresionante. Yo decía, la verdad, cómo los tiempos, las horas, todo se cumple y es perfecto. El plan de salvación es perfecto. Ninguna persona se queda por fuera, nadie queda excluido. Dios no hace acepción de personas. Todos los sacerdotes lo presenciaron porque ellos estaban en el templo para ofrecer el sacrificio. Ellos vieron cuando el velo se rasgó, pero dice la palabra de Dios que muchos de ellos creyeron al Señor Jesucristo. Aunque tenían un corazón tan duro, un corazón lleno de traición y religiosidad, muchos creyeron al Señor. El velo se rasgó
y el velo es un símbolo de la humanidad de Cristo. En el libro de Levíticos, que era el que estábamos tomando por referencia, vemos la importancia del velo en el tabernáculo, el cual separaba al pueblo del lugar santo. La humanidad perfecta de Cristo nos muestra cuán pecadores somos nosotros. Nos excluye, la vida perfecta de Cristo nos excluye a nosotros del reino de Dios. Su vida impecable demuestra lo pecaminosa que es la nuestra. Es la muerte la que causó que el velo se rasgara. Es su muerte y no su vida lo que rompe la barrera y nos trae a Dios. Él es el único que nos reconcilia. Y allí el centurión dijo, verdaderamente este era el Hijo. Vio y creyó. Hay que ver y creer. Muchas veces está aquí en la palabra. El Señor nos pide y no creemos. Nos hacemos ver como buenos feligreses delante de Él. Nos hacemos ver como buenas personas. Pero nuestro corazón está inundado de tanta maldad, de tanto odio, de tanto rencor, de tanto egoísmo, de tanta envidia, de tantas cosas. En Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado. Por eso Él vio y creyó y no fue condenado. ¿Qué pasó con la persona que estaba al lado en la cruz? Acuérdate de mí cuando estés en la gloria, y le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree que es salvo, el que cree que tiene la vida, es salvo. El que cree que es salvo porque por Jesucristo tiene la vida. Ahora, este centurión no creyó en Jesucristo porque tenía cursos de teología. No creyó en Jesucristo por otros argumentos que podían hacer. Él era un pagano, pero en su corazón reconoce que Él es el Hijo de Dios, reconoce que este era el Hijo de Dios. Solo estaba viendo y reconoció al Hijo de Dios. Lo que pasó en este momento allí, ustedes vieron que cuando tembló y pasó todo esto, cuando el centurión reconoce que este era el Hijo de Dios, cuando todos allí en el templo reconocen que este era el Hijo de Dios, aquí lo habla en Hechos capítulo 6, versículo 7. Y creía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y mire acá, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto era tremendo porque los sacerdotes estaban prácticamente en contra de Jesús. Ellos fueron los que los llevaron allí a morir en la cruz del Calvario, pero muchos de ellos decidieron creer por fe, sin importar lo que el Sanedrín, sin importar lo que los otros sacerdotes dijeran. Ellos dijeron, yo creo porque yo estoy viendo las grandes cosas que el Señor está haciendo. Yo creo. Y Jesús murió de una manera diferente que cualquier persona, porque más Él dando una gran voz, ¿qué hizo? Expiró. Él no cesó porque sus órganos dejaron de funcionar y ya. Pilato, si vieron que al final mostraba que cuando tembló Pilato, ¿cómo que hizo así? Pilato se asombró porque una persona podía durar en una cruz hasta 3 días para morirse. Entonces ellos le dijeron, no, hay día de reposo, hagamos algo para matarlos, y por eso fue que les quebraron las piernas, para que ellos mataran. Pero acá la palabra de Dios dice que Él entregó su espíritu. ¿Cómo? Él entregó su espíritu. Por esta razón, o leamos lo que dice la palabra en Juan 19, que estamos en Juan 19, versículo 32 y 33, que dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Ya iban los dos. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Ahora, vamos otra vez a Salmos capítulo 34, versículo 20. Salmos 34, 20. Por esta razón no le quebraron las piernas para que él muriera pronto.
Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos ¿qué? Ni uno de ellos será quebrantado. Cómo la profecía y las promesas de Dios se cumplen. Desde Génesis, cuando Dios da la sentencia allí, hasta estos tiempos. Y pasemos al versículo 38. Juan 19, 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús. ¿Cuántos recuerdan a Nicodemo? Juan capítulo 3. Había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. José era un seguidor que era poco conocido y él fue el encargado del sepelio. Él se estaba identificando públicamente en su fe por el Señor Jesucristo. José no dudó en ningún momento, porque en ese momento ustedes recuerdan que había muchos en contra, muchos seguidores, muchos en contra, pero él no dudó en identificarse como un fiel seguidor del Señor, irse a presentar y pedir el cuerpo del Señor Jesucristo. Aun cuando los discípulos se escondieron, él decide profesar su fe públicamente. José, un hombre rico de Arimatea, hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. Mi esposa está leyendo ahorita, y cuando ellas fueron, la piedra fue removida. Mateo 27, 66. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Las mujeres... Gracias a Dios por las mujeres. ¿Cuántas mujeres hay acá? No las sentimos. ¿Qué dicen los hombres? ¿Cuántas mujeres hay acá? Una bendición. Las mujeres estuvieron hasta el último momento en la cruz del Calvario con Jesús. Y fueron las primeras que fueron allá al sepulcro del Señor Jesucristo. Tremenda la fe de estas mujeres. La verdad es de admirar. Yo no me había fijado en eso. Las mujeres fueron las últimas en la cruz y las primeras en la tumba. La actitud de los discípulos, ¿cuál era? Que ya estaba muerto y que era mejor esconderse mientras pasaba ese momento. No se ve que alguno de ellos quisiera ir a la tumba. Ahora, ellas fueron de primera a la tumba. ¿Ustedes no creen que ya se enfrentaron con que íbamos a ir a la tumba y esa piedra, cómo la vamos a mover nosotras las mujeres? Encontraron sus primeras adversidades allí, pero eso no fue ningún impedimento. ¿Ellas quisieron? Fueron. Por eso digo que tenían harta fe estas mujeres. Ellas fueron. ¿Cómo iban a entrar a la tumba si tenían una piedra? Pero el problema fue resuelto cuando llegaron y se acercaron y la piedra fue removida. Llegando aquí al final de este corto pensamiento, mensaje, vemos la victoria del Señor Jesucristo al ver esa piedra removida allí en este sepulcro. Muchos pudieron pensar, está muerto, esperemos que pase esto. Pero ellas se levantaron y fueron allá y encontraron esta piedra removida. Si lo podemos buscar acá en la palabra de Dios. Cuando pasó el día de reposo, Marcos 16, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas sabían que estaba este problema allí, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mira el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos. Quiero dejarles en su corazón, hermanos,
que aún ellas fueron a decirle a los discípulos. ¿Y qué pasó con los discípulos? ¿Qué les pasó? No los escucho. No creyeron. Después se le apareció a 2 de sus discípulos y esos 2 fueron y le dijeron a los otros discípulos. ¿Y qué pasó si ya le creyeron porque eran hombres? ¿Qué pasó? Tampoco le creyeron. La incredulidad es el pecado más grande que hay sobre esta tierra. No creer que Jesucristo es el Salvador del mundo. El pecado más grande, el cual no se puede ser perdonado, es la incredulidad, porque si usted no cree en el Hijo, no tiene la vida. Si usted no cree en el Salvador, no es salvo. Si usted no acude a Jesús, no es salvo. Aún se le apareció a estos 2 discípulos, fueron y le dijeron a los otros y no le creyeron. Al fin, hasta cuando va y se le aparece a los 11. Ahora, cuando esto pasa, Jesucristo es muerto allí en la cruz del Calvario. Satanás, ¿qué hizo? Llamó allá al jefe de los demonios, de las prisiones, de los infiernos. Hágame un favor, hemos ganado esta batalla, hemos ganado estas elecciones. Por favor, organice una fiesta de 3 días sin dormir, día y noche vamos a celebrar. Prenda esos sepulcros y vamos a celebrar. Y allá estaba con todos sus demonios en una fiesta impresionante. Pero cuando esa piedra es removida y el Señor resucita, apaguen todo, hemos fracasado. El diablo fue vencido y el diablo fue derrotado. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Satanás está vencido, Satanás está derrotado. El cielo es nuestro hogar. ¿Cuántos lo creen así? El Señor dijo, allí hay muchas moradas. Ese es nuestro hogar, donde el Señor tiene todas esas moradas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Allí está nuestro hogar. Esas son las moradas que nos esperan. El Señor nos limpia una y otra vez. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros somos imperfectos, que no podemos ser perfectos, pero sí podemos ser sus hijos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Él vino a nuestra vida para marcar una diferencia. Quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué le dirías tú a un amigo? ¿Qué diferencia hay en ti? ¿Qué diferencias ves en mí? ¿Qué diferencias has notado en tu vida? ¿Qué has notado diferente en ti cuando has venido a los pies del Señor Jesucristo? ¿Qué impacto ha tenido su muerte y su resurrección en tu vida? ¿Qué ha causado un cambio drástico en ti? ¿Que has muerto y has vuelto a nacer? Ha causado un cambio drástico en nuestra vida. La resurrección de Jesús es el corazón del Evangelio. La iglesia primitiva se refería en cuanto a este hecho que ha resucitado. Empezaron a predicar que ha resucitado. Habría más esperanza si predicamos con certeza esta verdad. Eso era lo que estaban haciendo a ellos, predicando a Cristo crucificado y resucitado. Y termino con 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra. ¿Está hablando de perfección? ¿Está hablando de santificación? ¿De qué está hablando aquí este pasaje? De una vida comprometida con el Señor Jesucristo. Que su vida es la morada del Señor, que su vida está representando el reino de los cielos, que en su corazón está lleno del amor del Señor, que su vida está inscrita en el libro de la vida, que su corazón cree en las verdades bíblicas. Un adorador es aquel que reconoce la muerte y la resurrección de Cristo, y es aquella persona que ha muerto y ha resucitado por el poder del Señor. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Para que tengamos paz y reconciliación necesitamos de su muerte y resurrección. Todo recayó sobre el Señor, toda maldición, todo pecado,
toda condena, todo cayó sobre Él y por Él nosotros somos libres. Ahora, la meta suprema de esta acción es: el Señor Jesucristo fue el Cordero inmolado desde el comienzo del mundo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Por eso hoy reclamamos la victoria y declaramos la victoria de Cristo en nuestras vidas, en nuestras familias y en todo por cuanto nosotros nos movamos. Que no solamente Él murió, sino que, ¿cuántos le quieren dar las gracias al Señor? Póngase de pie. ¿Cuántos quieren declarar la victoria de Dios en sus vidas? El Señor venció todo pecado. Ahora nosotros declaremos la victoria de Él. No estamos más por qué estar bajo el yugo de esclavitud. Declare la victoria en su vida. Usted está luchando contra el cigarrillo, contra la cerveza, contra la mentira, contra el odio. Diga: yo declaro la victoria del Señor en mi vida. Declaro esa victoria hoy, porque hoy celebramos la resurrección de Cristo. Él no se quedó muerto. No nos tenemos que quedar porque muertos, entonces nosotros también en el pecado. Es que ese alcohol me tiene vuelto nada. Es que ese cigarrillo no lo puedo dejar. Declare la victoria del Señor en tu vida. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque moriste pero resucitaste, triunfaste, Señor, cumpliste el propósito por el cual viniste a esta tierra, Señor. Te preparaste, pasaste el escarnio, el maltrato, el sufrimiento. Como cordero fuiste llevado al matadero, pero Señor, a través de tu sangre preciosa obtenemos la libertad y la victoria. Hoy celebramos tu resurrección porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero has venido a traer en nosotros vida y vida en abundancia. Has venido a rescatarnos del lodo cenagoso, has venido a rescatarnos de una muerte eterna, has venido a rescatarnos de esa vida en el pecado que nos tenía esclavizados, nos tenía subyugados. No éramos ni felices, pero el castigo en nuestra paz fue sobre tu vida, Señor. Yo te doy gracias, te anhelo, te deseo, te bendigo, Señor, te exalto y te glorifico, Señor. Te glorificamos en esta hora de la mañana y declaramos tu vida de victoria en nuestra vida. Declare la vida de victoria de Jesucristo en su vida. Diga: declaro la victoria en mi vida, declaro la victoria de Cristo en mi vida, sobre mis pecados, sobre mis debilidades. Declaro la victoria de Cristo en mi vida, declaro la victoria de Cristo sobre mi familia. Señor, danos la victoria en nuestra vida, danos la victoria en nuestra familia, danos la victoria en nuestro trabajo, danos la victoria en nuestros hijos, danos la victoria en nuestras generaciones, danos la victoria en este día, en el nombre de Jesús, Señor. Y te agradecemos por esa victoria, porque esa victoria ha sido dada allí en la cruz del Calvario para todo aquel que se acerca y beba del agua. No tendrá sed jamás, no tendrá sed eternamente. Yo te doy gracias, Señor, por esa victoria. Dele gracias al Señor por esa victoria. Exalte el nombre del Señor, bendiga el nombre del Señor, glorifique el nombre del Señor, exalte el nombre del Señor, bendiga el nombre del Señor. No se canse, hermano, no se distraiga. Estos son momentos excepcionales delante del Señor, porque usted puede agradecerle por lo que Él ha hecho por usted. Si no basta lo que Él hizo, entonces que puede cautivar su corazón, que puede mover su espíritu para darle gracias a Él. Si esto no es suficiente, oh Señor, te damos gracias, Señor. Vemos y creemos, Señor. Vemos y aceptamos su resurrección. Vemos y aceptamos la muerte tuya en la cruz del Calvario, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no depende de nosotros, pues es un don de Dios. Es el don de Dios para nuestras vidas. Es el don de Dios para nuestra salvación, para nuestro cuerpo, para nuestra familia, para restaurarnos, reconciliarnos con el Padre. Gracias te damos, Señor. Sigue allí dando gracias